Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 31 de julio del 2023. Les invito a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, y nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Allá en el Salmo 119, versículo 130, nos dice que la palabra de Dios, al ser explicada, da luz a los humildes. Abramos nuestro corazón con humildad para que podamos hacer lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 21 y 22. Reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. No se contenten solamente con oírla, sino pónganla por obra. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que cumplía, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 31 de julio del 2023. Gracias por estar presentes para que nos nutramos junto de la palabra del Señor. En San Mateo 4, versículo 4 nos dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y de esa manera nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe, haciendo que nuestra fe crezca. Romanos 10, 17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Hoy Jesucristo, en su Evangelio, nos pone la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es uno de los árboles más grandes del huerto. Así como también Jesús nos pone la parábola de la levadura que una mujer toma y pone en un pan, y cuando la harina fermenta, entonces de esa manera Jesús nos explica que es el reino de los cielos, como una mujer que toma la levadura y pone en 3 medidas de pan y luego la harina fermenta. Esas medidas de harina fermentan. Así Jesús habla en parábolas. Se cumple lo que dice el Salmo 78, versículo 2, que que Dios nos dice en su palabra que hablará en parábolas. ¿Y a qué nos invitan estas parábolas? Tanto como la de la semilla de mostaza y también la de la levadura que la mujer pone en las medidas de harina. Quiere decir que nosotros, si abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, podemos nosotros recibirla con humildad, poniéndola por obra y con perseverancia, como dice en Lucas 8:15. Así también ustedes y yo podemos dar mucho fruto. Por eso el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:22,
No se contenten con escuchar la palabra de Dios, sino pónganla por obra. Siempre ustedes y yo podríamos y podemos llegar a hacer grandes cosas, dejándonos guiar de la palabra del Señor y no solamente escuchándola, sino poniéndola por obra. Porque al fin el Señor nos va a venir a juzgar según nuestras obras. Romanos 2:6. Él nos vendrá a juzgar a cada quien según sus obras. Apocalipsis 22:12. Él vendrá a juzgar a cada quien según su trabajo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, no dejemos que sea en vano esa semilla del reino de los cielos que es sembrada en nuestros corazones cada día. Abrámosla, abramos nuestro corazón, como dice en Santiago 1:21, desechemos toda malicia de nosotros, recibamos con humildad la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, porque si se la escuchamos y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y también expliquémosle esta palabra de Dios a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 130. Les voy a leer para que la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios, se vaya encarnando cada día más en cada uno de nosotros, para que de esa manera ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto. Salmo 119, versículo 130. Escuchemos. Exponer tus palabras. ¿Ven? Exponer la palabra de Dios. Explicarlas. Exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. ¿Cómo vamos a tener inteligencia y cómo vamos a tener luz en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro caminar, siempre y cuando nos alimentemos de la palabra del Señor? Porque dice, exponer tu palabra abre la inteligencia de los sencillos. Escuchen, Salmo 119, versículo 130. Exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. Amén. Sigámonos alimentándonos de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios nos salva. La palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que a ella pueda resistirla. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.